Capítulo 6, vamos a tomar un versículo ahí como base, digamos, para lo que Dios ha puesto en mi corazón. Gloria a Dios, damos gracias al Señor, amén. Porque hoy vamos a hablar cuál es tu lugar favorito. La canción habla, ¿no? Esta canción que se cantó, mi lugar favorito son los brazos del papá. Pero, ¿cuál es tu lugar? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es mi lugar? Pregúntese. ¿Cuál es mi lugar favorito? Y dice la Biblia acá, en el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Podemos decir, allí donde esté tu lugar favorito, allí va a estar tu corazón. Allí donde está tu lugar favorito, estará tu corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Espíritu Santo, háblanos y haznos sensible a tu voz, a tu palabra y a tu llamada. Señor, cuán importante que sea tu Espíritu Santo y no nosotros, Señor. Porque solamente tu Espíritu Santo es el que convence, que transforma, que bendice, que consuela, que da esperanza y que trae vida, Señor. Y nosotros necesitamos todo eso, Señor. Por eso, Espíritu Santo, toma todo el control de cada palabra, Señor, de todo lo que podamos presentar acá, que seas tú, Espíritu Santo, y no nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es tu lugar favorito? Amén. ¿Cuál es mi lugar favorito? ¿Cuál es nuestro lugar favorito? Tenemos que hacernos esa pregunta, hermanos, ¿verdad? El lugar que yo más amo, que yo más deseo estar o tener contacto, ¿verdad? O andar. ¿Cuál es tu lugar favorito? Yo recuerdo hace muchos años atrás, 30 probablemente, allá en Minas de Corral había una joven pastora, yo no sé si era pastora o copastora, pastora ayudante o algo, pero recuerdo estas palabras que ella nos decía, porque allí en Minas de Corral vos vas a la iglesia y bajás unas cuadras y hay todo un arroyo que corre. En ese arroyo era un lugar muy, muy conocido porque en lugar de minas, habían cuevas, túneles y demás en ese lugar. Y ella decía, debajo de este árbol, se sentaba debajo de un árbol a la orilla del arroyo y dice, este es mi lugar favorito, este es mi lugar favorito. Porque decía, este es el lugar donde yo vengo a meditar, a estar en la presencia del Señor. Qué bueno. Qué bueno que nuestro lugar favorito sea el lugar donde nosotros estamos en la presencia del Señor, meditamos en la presencia del Señor. Ese debería ser el lugar favorito. Y cuando pensaba en este mensaje me acordé de esta joven pastora que decía, mi lugar favorito, un árbol a orillas de un arroyo. Para muchos el lugar favorito es la familia. Aman su familia, amamos a nuestra familia, deseamos estar con nuestra familia. Lo gastamos todo por nuestra familia, trabajamos todo por nuestra familia y podemos decir que hasta nos desgastamos aún por nuestra familia y hacemos muchas cosas más allá de nuestras fuerzas por nuestras familias. Bueno, para algunos el lugar favorito de la familia, otros el trabajo, aman su trabajo, aman trabajar, quizás no muchos encuentren como lugar favorito el trabajo, pero el trabajo es una fuente de ingreso, necesitamos, ¿verdad? Lógicamente es una parte importante. Otros aman vacacionar, salir de vacaciones y pasan toda una vida planificando a ver a dónde van a ir o todo un año haciendo ahorros para salir y andar de vacaciones porque disfrutan las vacaciones. Otros, el lugar favorito es la tierra, todo lo que ofrece este mundo. Entonces se abrazan, ¿verdad? Se nutren y consumen todo lo que este mundo les da, ¿verdad? Entonces viven para este mundo, viven en este mundo, pensando en este mundo, amando este mundo, deseando este mundo. Hay mucha gente, hermanos, ¿verdad? Que su lugar favorito es este mundo, ¿verdad?
es así. Son preguntas que deberíamos hacer. ¿Cuál es nuestro lugar favorito? ¿Estaremos en alguno de estos? Y bueno, cada uno decide, ¿no? Ahora, ¿cuál era el lugar favorito de Jesús? Vamos a hacer nuestra pregunta porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos personas que creemos en Jesucristo, que amamos a Jesucristo, somos seguidores de Jesucristo. ¿Cuál era el lugar favorito de Jesús? ¿La gente? Porque dice que Jesús tenía compasión de las multitudes, compasión de la gente. Jesús le gustaba estar entre la gente, sanar a los enfermos. Capaz que el lugar favorito para algunos puede pensar que de Jesús podía ser la gente o la iglesia, ¿verdad? Los discípulos. Jesús escogió a 12 discípulos y los escogió, ¿verdad? Dice que cuando Él los escogió pasó toda la noche orando. Al otro día comenzó a escoger, ¿no? ¿Cuál sería el lugar favorito de Jesús? ¿Serían los discípulos? Ya que Él pasó toda la noche orando para escogerlo. Los enfermos, porque Él sanó a todos los enfermos, o sanaba a todos los enfermos que venían a Él. ¿El lugar favorito de Jesús sería la cruz? Creo que no. Porque Él llegó a orar y a decirle al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El lugar favorito de Jesús no era la cruz, ¿verdad? Él sí obedeció y llegó a la cruz por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Pero nadie quiere la cruz como lugar favorito, ¿entienden? Y Jesús no quería la cruz, ¿verdad? Él no quería llegar a la cruz, entonces tampoco era la cruz, ¿no? ¿Saben que el lugar favorito de Jesús era estar en los brazos del Padre? Amén. Estar con su Padre, estar en comunión con su Padre. Jesús podría tener una gran actividad, porque tenía, ¿verdad? Él pasaba el día con los discípulos, pasaba el día con la gente, sanando, bueno, enseñando, predicando, pero siempre encontramos a Jesús en las madrugadas en la presencia del Padre. El lugar favorito, el primer lugar, la primera decisión, su primer amor era estar con el Padre. El lugar favorito. Amén. Entonces, dice que Él se levantaba muy temprano en la madrugada y se iba a orar. En otros casos pasaba toda la noche en la presencia del Padre. Entonces, el lugar favorito de Jesús, ¿verdad? No era ni la gente, ni la cruz, ni los milagros, ni los enfermos, ¿verdad? Sino estar con el Padre. Gloria a Dios. De ahí partía todo también, ¿no? De ahí Él tomaba la fuerza que necesitaba para cada día enfrentar a los poderes de las tinieblas y demás. Amén. Estar con el Padre era recibir el oro más refinado. Gloria a Dios. Qué bueno que nosotros podamos escoger como lugar favorito estar con el Padre, estar con Jesús, porque eso es oro refinado de primera calidad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús enseñó a sus discípulos también, ¿verdad? Algo importante, así que aparece por Juan 17, verso 24. Le enseñó a los discípulos que el lugar más importante era que estuvieran con Él. Jesús escogió a los discípulos para que estuvieran con Él, ¿no? O sea, la visión de Dios es que el creyente esté con Dios, esté en los brazos del Señor, esté en la presencia de Dios. Amén. Que sea el lugar favorito nuestro, hermanos, la presencia del Señor. Amén. El lugar favorito de los héroes de la fe era el altar. Vamos a hablar un poquito de los héroes de la fe, ¿verdad? Encontramos muchos, pero vamos a hablar de los que estaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era el altar. El altar en aquella época era un lugar de culto, porque no había iglesias, no había templos, pero ellos levantaban un altar, a veces un altar de piedra, lo que fuera. Allí llevaban los holocaustos, los animales,
los sacrificios, ¿verdad? Todo, pero allí ellos invocaban a Dios, adoraban a Dios, buscaban a Dios, se consagraban a Dios, encontraban perdón y misericordia de Dios. El altar también era un lugar de recordar. Ellos, cuando tenían un encuentro con Dios en el altar, ¿verdad? Ellos no se olvidaban de eso, y ese altar quedaba ahí también, digamos, como un recuerdo, o iban al altar para recordar las promesas que Dios le había dicho. Si será importante el altar, hermanos, ¿no? En el Antiguo Testamento era muy importante el altar, ¿verdad? El lugar donde Dios se manifestaba con milagros. Era un lugar de consagración, de oración, porque invocaban el nombre del Señor, y era un lugar de manifestación del cielo con toda su gloria. Amén. Entonces, el altar para los héroes de la fe era el lugar favorito. Era el lugar donde ellos experimentaban a Dios, el poder y la gloria de Dios, ¿no? Así que es importante esto porque nos enseña a nosotros también, amén. Era un lugar de relación entre la humanidad y lo divino, amén. Ahí se relacionaba el hombre con Dios, ¿verdad? Ahí el hombre abría su corazón, se expresaba ante Dios, ¿verdad? Hablaba con Dios y encontraba de parte del Señor una respuesta, amén. Por eso el altar era el lugar favorito, amén. Y nosotros también, hermanos, deberíamos tener como un lugar favorito el altar. Nosotros hoy no hacemos un altar de piedra, porque el altar en sí es nuestra vida. Jesús está ahora en nuestro corazón. No necesitamos hacer algo, porque Dios está. El altar puede ser nuestro lugar de oración, quizás tu dormitorio, quizás el lugar donde vos ahí te arrodillás y buscas del Señor, amén. Abraham, por ejemplo, si hablamos de lo que aparece en Génesis capítulo 12, 6 y 7, dice que cuando él llega a Siquem, después que Dios lo envía, dice la palabra en Génesis 12, 6 y 7, lo primero que hace Abraham, levanta un altar, dice la Biblia. Versículo 7, 12, 7 dice de esta forma: y apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gloria a Dios. Es un lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue un lugar de experiencia con Dios. Entonces levantó ese altar para no olvidarse que Dios, en primer lugar, le dio una promesa, sino que también Dios se manifestó, Dios se mostró con toda su gloria, con todo su poder. Amén. Y en el versículo 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, o sea, su carpa, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. ¿Y qué hizo? Invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando hacia otro lugar. Y en ese otro lugar también levantó un altar. ¿Por qué levantaban altar entonces? Porque era de suma importancia, hermanos, la presencia de Dios. Ellos no tenían la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo no se manifestaba así como se puede manifestar hoy, ¿verdad? Entonces era un lugar donde ellos se encontraban con Dios. Era un lugar donde ellos experimentaban a Dios y recibían promesas de parte del Señor, ¿no? Ustedes saben que Betel tiene que ver con Cisjordania, hoy en día es una parte. Cisjordania es una parte que está al lado del Jordán, por eso Jordania viene de Jordán. Peniel, que también después vamos a hablar de Jacob. Jacob, cuando lucha con el ángel en Peniel, hoy actualmente es Jordania. ¿Qué países, hermanos? Viajar ahí, recordar todo eso, donde anduvo Jacob, donde anduvo Abraham, todos esos héroes de la fe. Qué tremendo, hermanos. Ahí en Siquem Dios se aparece a Abraham. Gloria a Dios, es un lugar donde Dios se muestra, se da a conocer. Era un lugar de bendición porque era el lugar de la tierra prometida. Ahí ya era el lugar
¿verdad?, que Dios le había dicho que saliera de su tierra, de su parentela, a la tierra que Dios le iba a mostrar, ¿no? Entonces, era un lugar de bendición. Amén. Y en el capítulo 13 acá dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Nehuev, otro lugar, el Nehuev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Un creyente millonario, rico, ¿verdad? Todo lo que tenía. Abraham fue una de las personas más ricas de la Biblia. O sea que el Evangelio, hermanos, no tiene que ver con ricos y pobres, ¿verdad? Tiene que ver con todos, ¿verdad? O sea que Dios puede enriquecer a un creyente, puede hacerlo millonario, ¿verdad? ¿Cómo puede haber creyentes pobres también, ¿verdad? Pero, hermano, lo importante es esto. Dice: Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por su jornada desde Nehuev hacia Betel. Vuelve al lugar donde había levantado un altar. Vuelve hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Qué hizo? Invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Amén. Entonces el lugar favorito para los héroes de la fe era el altar. Era de suma importancia, hermanos. Y saben que en este altar que aparece en el capítulo 13, donde él vuelve a Betel, al lugar ahí, ¿verdad? Allí donde había edificado el altar, y vuelve e invoca el nombre del Señor. Usted sabe que Abraham ahí venía de una derrota emocional. Venía de un fracaso emocional. Venía, digamos, sintiéndose decepcionado, ¿verdad? Siendo un hombre de fe que se había decepcionado. Y muchas veces, hermanos, el hombre de fe, la mujer de fe, se va a sentir decepcionado. Va a fallar, va a errar, va a fracasar en algunas ocasiones. O sea, no crea que todo es victoria para nosotros que somos humanos. Hay debilidades, hay fallas, hay flaquezas, a veces hay decepciones fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Así que no se aflijan demasiado si usted es un creyente fiel que está buscando, que está creyendo y a veces tiene que atravesar por momentos de decepciones que no entiende por qué le está pasando. ¿Entienden? Porque somos humanos. Somos creyentes, pero somos humanos. Y Abraham venía de una derrota porque él tuvo que mentir en un momento de crisis. Él falló, él puso en riesgo aún su familia en un momento de debilidad, que perdió la fe, podríamos decir, ¿verdad? Porque él se le fue a Egipto, que nadie lo había mandado, ¿verdad? Y allí en Egipto podía correr riesgo toda su familia, él, su esposa, la familia, perderlo todo. Porque un país extranjero que no adoraban al Dios que él adoraba, allí él se fue a Egipto en un momento de crisis. A veces en los momentos de crisis nosotros nos perdemos, nos enloquecemos, nos turbamos, no sabemos qué hacer y queremos pegar manotazos hacia diferentes lugares. Y Abraham en un momento de crisis pegó el manotazo y dice: me voy a Egipto allá. Y a Egipto le fue muy mal, hermanos, porque Faraón se iba a quedar con su mujer, con Sara, ¿verdad? Que era muy hermosa, a pesar de que tenía como 70 años. ¿Cuántos tienen 70 años? Pueden ser hermosos todavía. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, lo que les quiero decir, ¿qué pasó aquí en este momento, hermanos? Lo más importante fue lo que él hizo después. Volver al altar después de ese fracaso. Por eso es importante el altar, el lugar donde me encuentro con Dios, invoco a Dios, fracasé, fallé, me fue mal, todo lo demás, pero yo vuelvo al altar de Dios. Yo vuelvo al lugar favorito, allí donde Dios me va a ayudar, me va a sostener, me va a socorrer, me va a restaurar, me va a prosperar, me va a sanar, me va a dar una palabra, me va a dar promesa y no me va a condenar. Porque Abraham llegó, invocó el nombre del Señor. Y si usted sigue la historia de Abraham, después él tiene un hijo prometido. Dios lo bendice enormemente, hermanos.
Entonces, cuán importante, lo que quiero destacar es el altar, el lugar favorito de los héroes de la fe. Amén. Nosotros también debemos de tener como lugar favorito el altar. Amén. No importa la crisis, lo que te está pasando, lo que no entendés, el altar tiene que ser nuestro lugar favorito. Amén. Gloria a Dios. También en el capítulo 22, 1 al 3, hablando del héroe de la fe, hablando de Abraham, ¿qué fue lo que sucedió después que él tuvo a su hijo Isaac, su único hijo? ¿Sería para Abraham su lugar favorito su hijo, Isaac? ¿El hijo de la promesa? Aquí la Biblia nos enseña algo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿A quién amas? ¿Cuántos aman a sus hijos y a sus nietos? Los amamos, pero Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, el monte Moriah. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo sus siervos, los siervos suyos, a Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había indicado. Imagínense, hermanos, cuando hablé hoy, ¿cuál es nuestro lugar favorito? Es nuestra familia. Si nuestra familia es el lugar favorito, hermanos, lo podemos perder todo. Así que no pierdas el altar por tu familia. No dejes la iglesia por tu familia. No dejes la palabra por tu familia. No dejes la fe por tu familia. ¿Quién va a salvar a tu hijo y a tu familia? Es el Señor. Dios se va a encargar del problema, del asunto de tu familia, de tus hijos. Por supuesto, no vayan mal a entender, hermanos. La familia la amamos. Disfrutamos en familia, tenemos que hacer tiempo para nuestra familia. Todo eso debe ser así. Y debemos de cuidar y proveer para nuestra familia. Todo eso es bíblico, pero estoy hablando del lugar favorito. Amén. Porque Abraham acá demostró algo, hermanos, que el lugar favorito no era en sí su hijo, ¿verdad? Sino, ahora veremos cuál era el lugar favorito de Abraham. Gloria a Dios. En este lugar, hermanos, tuvo que allí llegar con su hijo en ese lugar, ¿verdad?, que Dios le había indicado, ¿verdad? Entonces, no era fácil para Abraham esa decisión. Pero saben que, ustedes que conocen la historia, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Cuando Abraham iba a levantar el cuchillo para degollar a su hijo y ofrecerlo en holocausto o sacrificio, lo iba a entregar al Señor, Dios dice, no toques a tu hijo. Amén. Dios no toque a tu hijo, ¿no? Dice en el versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único, amén, hijo. Gloria a Dios. Entonces, en ese lugar, cuando imagino que para Abraham era un lugar favorito, ¿saben por qué? Yo creo que Abraham, después que pasó por esta experiencia, ¿verdad?, cada vez que se acercaba a ese lugar, ¿verdad?, ese lugar donde él fue, digamos, a levantar un altar, y en ese altar también iba a sacrificar a su hijo, se encontró con un milagro de parte del Señor. Amén. El milagro de parte del Señor, que Dios salvó a su hijo. Amén. Dios salvó a su hijo. Entonces, yo creo que Abraham, después que ocurrió todo eso, podría pasar días y años y volver a ese lugar y recordar que Dios era un Dios de milagro, que Dios era un Dios
fiel porque Dios le había dado una promesa que en Isaac iba a tener descendencia. Entonces, ¿cómo podría ser que Dios lo iba a matar o a quitarle la vida? Entonces, vio que el Señor era fiel, amén. Qué bueno, porque en los altares, hermanos, nosotros descubrimos que Dios es fiel. Hermanos, cuando nosotros nos arrodillamos, buscamos a Dios, adoramos al Señor, ¿verdad? En nuestros altares nos encontramos con un Dios que es fiel. También dice la Biblia que Él proveyó aquí un carnero, ¿verdad? Había un carnero, dice, trabado. Nadie veía ese carnero, pero Dios sabía que estaba ahí la provisión. A veces no vemos el carnero, a veces no vemos la solución, a veces no vemos, pero Dios sabe y Dios tiene ahí el carnero o Dios tiene ahí la provisión para tu necesidad. Dios tiene, pero nosotros tenemos que obedecer, tenemos que ir a adorar, tenemos que ir a ese altar y tenemos que entregar esas cosas que más amamos, ¿verdad? Porque aquí Abraham estaba dispuesto a decir: mi lugar favorito es, Señor, tu bendición, es tu respuesta, es tu salvación. Y ahí Dios salvó el hijo de Abraham, amén. Y Dios también va a salvar a tus hijos. ¿Cuántos creen? Mientras vos adores a Dios y tu lugar favorito sea el altar, tu lugar favorito sea la presencia de Dios, tu lugar favorito sea estar ahí en comunión con Dios, si ese es tu lugar favorito, Dios va a salvar a tus hijos y a tu familia. El Señor es un Dios de promesa. Amén. Gloria a Dios. Jacob, para ir terminando, capítulo 32, 22. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Jacob? Jacob fue un fracasado muchas veces. Jacob, desde ya jovencito, su madre le enseñó a mentir. Él era un engañador. Entonces todo eso le causó muchos problemas hasta que él llega, ¿verdad?, a robarle la primogenitura a su hermano Esaú y se arma un lío hasta que Esaú dice: si te veo te voy a matar. Y entonces Jacob tiene que huir, tiene que irse. Y cuando se fue a trabajar con el tío lo estafa, el tío lo explota, el tío lo usa. Entonces, imagínense la vida de Jacob, sin familia prácticamente, y todavía una vida de desgracia, de miseria, de problemas. Ahora Jacob, aquí en capítulo 32, 22 de Génesis, ¿verdad? En Peniel, Jacob con esa decepción acá en las emociones, estaba mal, estaba afligido, estaba amenazado, su familia estaba amenazada, y a veces nosotros pasamos, ¿verdad?, que nuestra familia tiene amenazas. Hay aflicción acá, en nuestro interior, en nuestras emociones. Hay un problema con nuestra familia, no sabemos cómo resolver. Y dice que Jacob ahí lucha con el ángel de Dios en Peniel. Y dice: no te dejaré hasta que me bendigas. Si no me bendices, yo no te dejaré. Se aferró a la presencia de Dios allí en Peniel, hermanos. Y dice: vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Fue el lugar favorito para Jacob. Después de tanta decepción y problema, en ese encuentro con Dios fue el lugar favorito. Gloria a Dios. Qué bueno es, porque a veces si tenemos una crisis, un problema, una adversidad, pero vamos a la presencia de Dios, no nos soltamos de la presencia de Dios. Jacob no se soltó del ángel, no se soltó hasta que Dios se manifestara con poder. Dice: vi a Dios cara a cara, tuve una experiencia con Dios y fue librada mi alma. La iglesia nosotros necesitamos tener una experiencia con el Señor para que nuestra alma sea librada. ¿Amén? Como pasó con Jacob. Dios, hermano, tenía todo resuelto con Jacob y Jacob no podía ver. ¿Por qué no podía ver? Porque no había tenido un encuentro todavía cara a cara de esa forma. Dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Necesitamos, amén. El lugar favorito, hermanos, del profeta Elías. ¿Cuál podría ser el lugar favorito del profeta Elías? Estuve pensando. El lugar favorito del profeta Elías era el monte Carmelo, donde él iba a orar.
donde había altar al Señor, donde él se iba a orar, iba a arrodillarse delante del Señor. Y en el monte Carmelo fue donde él venció a los profetas de Baal, a los falsos profetas, derrotó a sus oponentes. Allí en el monte Carmelo el altar estaba arruinado, estaba roto, pero él arregla el altar. Gloria a Dios. Si el altar de nuestro corazón está roto por algo, tenemos que arreglar el altar. Tenemos que arreglar nuestra comunión con Dios, con la palabra. Cuando él edificó el altar y arregló el altar del Señor que estaba arruinado, allí se manifestó el poder de Dios. El altar es un lugar de invocar a Dios. Y dice que él invocó al Señor. Y Dios envió fuego del cielo. Se manifestó con poder en ese altar. Pienso que el lugar favorito para Elías fue ese porque venció a sus oponentes. Se manifestó el poder de Dios. Y en ese monte Carmelo, cuando él también se arrodilló para orar, vino lluvia hasta terminar con la sequía. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que venga lluvia de bendición hasta terminar con esa sequía? Que puede ser una sequía espiritual, puede ser una sequía a nivel de familia o sequía financiera, alguna crisis, puede ser una sequía. Pero dice que Elías se arrodilló en el monte Carmelo, perseveró en oración y se vino una gran lluvia. Amén. Entonces la única forma, hermanos, es que nosotros tomemos como lugar favorito, ¿verdad?, el altar. La presencia de Dios, estar ahí donde viene lluvia, donde Dios se va a manifestar. Puede haber una crisis, puede haber una sequía de 3 años, puede haber un problema de hace años. Estás luchando con una situación de muchos años. Dios se puede manifestar en esa sequía. Amén. Aleluya. Aleluya. La iglesia primitiva, hermanos, ¿cuál era el lugar favorito? Les digo rapidito. Para la iglesia primitiva el lugar favorito era el aposento alto. Amén. Aleluya. Porque ahí nació la iglesia. La iglesia no se olvidó de esa experiencia, ¿verdad? Allí cuando Jesús ya había ido al cielo, Jesús ya no estaba físicamente, por así decirlo, con los discípulos ni con la iglesia. Sin embargo, les dejó una promesa: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa de mi Padre. Y en Hechos capítulo 2 dice que de repente vino del cielo como un estruendo, aleluya, apareció como un viento recio y llamas de fuego sobre todos los que estaban sentados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el lugar favorito para la iglesia primitiva era el altar de oración, porque estaban orando y de repente se manifestó el poder divino, el poder del Espíritu Santo. Y Dios en esta mañana, Dios en este tiempo contigo, que sos un creyente, que estás buscando al Señor, Dios quiere manifestarse con ese poder, que puede ser de repente. Si estás orando, si estás en ese altar, si estás en ese aposento alto, de repente va a venir algo, pero del cielo, sobre tu vida. La iglesia primitiva nació ahí, hermanos. La iglesia primitiva creció, se expandió ahí, hermanos. La iglesia primitiva fue poderosa, hermanos, porque el lugar de privilegio o favorito era la presencia, el poder del Espíritu Santo. Llenarse del poder del Espíritu Santo, vivir una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestro lugar favorito hoy, hermanos? Gloria a Dios. El lugar favorito para Bartimeo fue estar junto al camino, pero encontrarse con Jesús. Una vez estábamos junto al camino por ahí y nos encontramos con Jesús. El lugar favorito. Para el paralítico, aquel que llevaron sus amigos, el lugar favorito fue la casa donde lo bajaron. Pero más que la casa fue quién estaba en la casa. ¿Quién estaba? Jesús. Gloria a Dios. Junto al camino allí, Bartimeo, estaba Jesús. La mujer samaritana en el pozo de Jacob. No era el pozo de Jacob el lugar más importante, sino quién estaba allí en el pozo. ¿Con quién se encontró en el pozo? Se encontró con Jesús. Gloria a Dios.
¿Cuál es tu lugar favorito? Allí donde está vuestro lugar favorito también estará tu corazón. Así que tomemos una decisión en esta mañana. Que nuestro lugar favorito sea estar en la presencia de Dios. Aunque haya sequía, aunque haya adversidad, aunque Dios te pida lo que más ama, como le pidió a Abraham, le pidió a su hijo Isaac, su único hijo. Nuestro lugar favorito no puede ser la familia, ni el trabajo, ni las vacaciones, ni el dinero, ni todo lo que nos ofrece este mundo. Porque todo esto va a pasar, dice la Biblia. Lo que permanece, ¿verdad?, es eterno. Entonces Dios nos manda que nosotros hagamos tesoros en el cielo y no tesoros aquí en la tierra. Y para hacer tesoro en el cielo, nuestro lugar favorito tiene que ser las cosas del reino, las cosas del cielo, las cosas del Señor, lo que involucra todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Podemos empezar de nuevo? Disculpame. Vamos a terminar en oración aquí, hermanos. Gloria a Dios, porque queremos estar en los brazos de papá. ¿Cuántos quieren en esta mañana? Que el lugar favorito sea estar en los brazos. Vamos a tomar